Y por todos los medios donde te has posicionado con la fiesta de los toros como bandera, todos los medios que has dirigido y en los que has marcado, por tanto, una línea editorial, y los voy a enumerar rápidamente: El Blanco y Negro, el ABC, la Agencia F, que contigo adquirió una dimensión internacional desconocida, La Razón, que fundaste, antes ha estado aquí Paco Maruenda, también te ha recordado Julián Quirós, porque el ABC fue tu bandera y fue tu casa, y también como con la Agencia F alcanzó de tu mano las máximas cotas de su historia, ¿no? En la fundación del Imparcial, incluso también en el Mundo. Y en el Mundo, ¿por qué? Os preguntaréis, porque el Cultural de Luis María se insertó en el Mundo, y de la mano del Cultural vino la fundación del Premio Paquiro, que fue el más codiciado y cotizado de toda la tauromaquia. Y por todo esto, la Fundación y el Mundo del Toro te debía un homenaje, te debíamos un homenaje, porque todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria tan fértil y tan longeva ha sido defender la fiesta de los toros. Y yo lo primero que te quería preguntar, antes de nada, es, tú, por encima de todas las cosas, te sientes periodista y llevas el periodismo en la sangre. Y lo que nos concierne en estas últimas 48 horas es, bueno, pues el atentado, por así llamarlo, de Urtasun, desvinculando la figura de Ignacio Sánchez Mejías de la generación del 27. Una de las más grandes obras de la poesía española es la elegía, El llanto por Ignacio Sánchez Mejías. ¿Tú qué opinas de esto? Antes de opinar sobre eso, quiero decir, porque has estado leyendo, solamente mérito yo, he cometido muchos más errores en mi vida que aciertos, y luego he sido toda mi vida un obrero de las palabras, y ahora con 91 años sigo trabajando todos los días en el periódico, y si Dios quiere me moriré trabajando en el periódico. Y me hablabas de una cosa que ha hecho el ministro socialista contra Ignacio Sánchez Mejías, ¿no? Sí, que no quiere que entre en el homenaje del año 27. Sí, de la generación del 27, sí, desvincularlo. Es una atrocidad, porque no solamente por el hecho en sí mismo de que es un desprecio a algo tan importante en la historia de España como es la fiesta de los toros, sino porque además la generación del 27 giró en gran parte en torno a Ignacio Sánchez Mejías. Todos sus poetas, sus escritores eran admiradores de Ignacio Sánchez Mejías, y de una manera muy especial, por supuesto, aparte de Rafael Alberti, que también le dedicó un poema, Federico García Lorca, que uno de los grandes poemas de Federico García Lorca, como todos ustedes saben, fue la elegía por la muerte de Sánchez Mejías, el canto por el dolor por la muerte de Sánchez Mejías. Tú me ayudas un poco, porque la parte segunda, que es la sangre derramada, es de las cosas mejores que escribió Federico. Yo te puedo ayudar poco ahí, Luis María. ¿Ah, sí? Sí, ahí tienes que por tirar. Las gradas sube Ignacio, con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro, y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo, y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir cada vez con menos fuerza que se derrama sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué débil con las espigas, qué duro con las espuelas, qué brillantez en la fiesta, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Qué maravilla. Eso es. Emocionante. Y tú me pedías... No me dejara mentir Vicente Zavala, pero solo hace 5 minutos que hemos hablado de este asunto. Pero yo tengo ese poema desde hace muchos años en la cabeza. Y me pedías ayuda, ¿no?
Sí, sí, Es porque ya increíble. se me olvidan las cosas. Yo tengo muy mala memoria. Malísima, sí, no hay más que verte. Una de las cosas más bellas a las que yo he asistido fue tu ingreso, tu discurso de ingreso en la academia en el año 98, que fue como esto, pero llevado a más allá de una hora, ¿no? Un poemario, un repaso sobre la poesía del amor. Sobre la poesía del amor fue, sí. Que fue formidable, ¿no? Tú, Luis María, ¿qué es lo que viste en la tauromaquia, no ya para sentir esta atracción por ella, sino para sentir la llamada del deber, ¿no? Y protegerla y fomentarla en todos los medios que dirigiste? Yo creo que es la fiesta, el ballet del arte y el valor. Y eso se lo oí yo decir a Pablo Picasso, que era comunista y era un enamorado de los toros, que se disfrazaba para entrar en España, como no podía entrar en tiempos de Franco, y poder asistir a las fiestas. A veces le acompañaba Luis Miguel Dominguín, que fue su gran amigo, y yo estuve con ellos. Y después, yo creo que los toros exige un poco el reconocimiento de lo que ha significado desde el punto de vista del mundo de la inteligencia. Los grandes intelectuales españoles han reflexionado profundamente sobre los toros. Lo hizo, hemos hablado de Pablo Picasso, pero por ejemplo lo hizo Ortega y Gasset. Ortega y Gasset creía que no se podía entender al homo hispanus, es decir, la esencia del hombre español, sin un reconocimiento de lo que significaban los toros. Y él se murió sin publicar un libro que tenía papeleteado completamente, que se llamaba Paquiro de los toros, porque a él le interesó mucho la figura de Paquiro, que fue el legislador de la fiesta. De manera que cuando nos encontramos con que la primera inteligencia del siglo XX español fue un auténtico enamorado de los toros y dedicó muchas horas de su vida a reflexionarlo. Ha dejado centenares de papeletas sobre los toros para el libro que luego no llegó a escribir. Están en la fundación, ¿no? Están en la fundación. Y ahí nos vamos encontrando pues gentes de las más diversas ideologías, de los más diversos sectores, y todos tratando de entender qué ha significado el toro. Y a mí me parece que hay un libro de Álvarez de Miranda, que es Ritos y Juegos del Toro, en el que coincide con muchas de las investigaciones personales que yo he hecho, porque he tenido también la idea de publicar un libro sobre los toros, que lo titularía El sacrificio de los toros, y Álvarez de Miranda ha encontrado lo que yo creo que son las raíces reales de los toros. Los toros están unidos a la idea religiosa y a la idea de la fecundidad, a la idea de la procreación. Seguramente algunos de ustedes que han estado en Egipto se habrán dado cuenta que allí había dos toros en la época del Egipto clásico, el toro Apis y el toro Nebis. ¿Y por qué había dos toros? Porque el novio, cuando se iba a casar, quería tener hijos, y el animal por excelencia de la fecundidad es el toro, que es capaz de cubrir una vacada de 20 vacas en una semana. Bueno, pues en esa época, estamos en el antiguo Egipto, el novio acudía a la vega a enfrentarse con un toro, le daba unos pases, unos intentos de pase con su capote, y después ese mismo capote es con el que envolvía a la novia para ir al altar. Luego los sacerdotes, como casi siempre, se dieron cuenta de que no era un buen negocio el que estaban haciendo, y entonces castraron a dos toros, al toro Apis y al toro Nebis, que se convirtieron en divinidad en sí misma. Y entonces la novia acudía al altar, desnudaba el vientre y unía el vientre a la testuz del toro, y eso le daba garantías teóricas de que iba a tener hijos. Ahora se le han puesto alfileres a San Cristóbal, no sé qué, todavía sí se sigue manteniendo. Y de los dos grandes ritos taurinos que hay en el mundo en estos momentos, que es el toro de Lidia y la vaca sagrada, tienen un origen común, que es ese origen en Egipto. Gonzalo Santonja ha estudiado eso con mucha extensión. A mí me parece que los toros, a través de lo que se llama la taurocatapsia cretense, van pasando por los distintos países europeos hasta recalar en España. La taurocatapsia cretense, los toreros eran mujeres, eran sacerdotisas, y cuando uno va al templo de Nosos, uno está viendo, hay varias figuras que son como si se hiciera hoy una fotografía a un torero citando al toro o planteándole las banderillas o lo que fuera. Bueno, nos debes este libro, ¿y para cuándo? Bueno, Dios... Si Dios quiere y vivo, que porque no puedes hacer como Ortega, que dejó a medias el Paquiro. Sí, Ortega dejó a medias el Paquiro, y yo tengo
esas papeletas y desde luego estoy dispuesto a trabajar sobre él. Porque no, es un libro que no se necesita para los españoles, pero sí para el sueco que viene aquí, para el danés, para el noruego o para el chino, para que tengan una idea de la significación profunda que tiene la fiesta de los toros. Y efectivamente, para que nos hagamos una idea de dónde ha vivido la fiesta de los toros, este Álvarez de Miranda en su libro descubre algo que a mí me impresionó extraordinariamente, y es que no era solamente algo que estaba enraizado en el pueblo llano, que creía que con los toros de parte pues se iba a tener hijos, ¿no? Sino que Fernando el Católico, cuando murió su mujer Isabel, se casó con Germana de Foix y ordenó que le machacasen los testículos de un toro, que le preparasen con él una bebida, y se la tomó con la esperanza de tener hijos, lo cual hubiera sido terrible para la historia de España, porque no los tuvo, pero creía en ello. Y eso es lo que nos lleva al origen real de los toros que están unidos a las bodas. Es muy fácil de explicar eso. Alfonso X el Sabio tiene una cantiga, que además hay una página entera dibujada, donde el novio va a la vera, va trayendo el toro hasta el pueblo. Cuando llega a la casa de la novia, sube le quita el velo y baja y le da unos pases a la novia. Antes lo ha hecho con el capote y le ha dado pues unos lances, pero cuando llega ya le coge el velo y le da unos pases. Y luego van a la iglesia, y ya el sacerdote católico no deja entrar al toro en la iglesia. El toro no se va a convertir en el toro apis, en el toro nevis, lo enmaroman. Y al terminar la boda, los mozos empiezan a hacer las suertes que hoy conocemos y las formas que se han prorrogado, muchas de ellas tradicionalmente en la fiesta. Corren por delante de los toros como en San Fermín, le ponen fuego en la cornamenta, les hacen toda clase de circunstancias que multiplican la fiesta de maneras distintas en los diversos pueblos de España. Y luego el toro se queda malherido después de tanto, y entonces se le llama al matatoros, que es al torero. El matatoros era prácticamente un puntillero. Lo que dice, por cierto, cosa que no les va a gustar nada a los toreros que nos estén escuchando, que Alfonso X el Sabio dice que era costumbre nefanda cobrar dinero por hacer la operación de matar al toro. Bueno, pues efectivamente iban y apuntillaban al toro ese que estaba. Cuando había una boda principal, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el padre, en lugar de un toro, pues juega con 2 o con 3 toros para que la gente se divierta y lo pase muy bien. Y eso va recorriendo toda la España medieval. Es el siglo XIII, cuando lo cuenta Alfonso X el Sabio, toda la España medieval, y llega hasta el siglo XIX, donde efectivamente hay alguien que dice: esto hay que ordenarlo, no puede ser que cada uno haga lo que quiera y que los toros tengan 1000 manifestaciones distintas, cosa además que iba muy en contra de esa idea de unidad que tenían los Borbones, y es Paquiro. Y entonces se legisla la fiesta pues en los 3 tercios que tenemos ahora. Pero la fiesta, como veis, tiene un origen religioso indudable, y un origen religioso motivado porque hoy sabemos que no tiene ninguna importancia. El no tener hijos es una cuestión genética que pero hubo una época en que parecía una maldición de Dios el no tener hijos, y por lo tanto está unido a ello. Y seguramente por eso muchos de los que estáis aquí recordaréis que en los toros existen muchas recordaciones religiosas. La Verónica, que empapa la faz del toro, las orejas que se llevan como una reliquia, en el momento en que se ofrece la ofrenda de los toros, que es como la ofrenda de la hostia consagrada, que al final, pues no, para el católico creyente como soy yo, esa hostia no es un símbolo, es el cuerpo y la sangre real de nuestro Señor Jesucristo, y es el cuerpo y la sangre real de los toros. Carlos Luis Álvarez hizo en la revista Índice unos artículos soberbios explicando la significación esa del toro es un ser para la nada, es un ser para la muerte, de Sartre, que había inspirado también mucho a Picasso. Bueno, esa es la realidad de los toros, y eso que ahora resulte que tengamos en España, cuando el Parlamento francés, el país de la gran cultura,
ha reconocido a los toros como una manifestación de la cultura, y hay una parte de Francia, en el sur de Francia, donde se celebran sin problema ninguno, que nosotros, por razones partidistas y por razones sectarias, estemos desvirtuando lo que significa los toros, que es una fiesta extraordinaria de arte y de valor, y que Vicente, podríamos repasar lo que ha significado como motivaciones del arte, que hemos hablado de Federico García Lorca, por supuesto, pero que hay óperas inspiradas en los toros, novelas inspiradas en los toros, poemas, han salido libros de recolección de poemas, centenares de poetas que han dedicado su aliento lírico a los toros, y todo eso resulta que de pronto, pues por una razón partidista de conseguir unos votos más, unos votos menos, pues resulta que se han prohibido ya en varias regiones de España los toros. Pero es increíble, ¿no?, que sea la izquierda precisamente la que se posiciona contra los toros, ¿no?, cuando al final la tauromaquia como un arte revolucionario y bueno, pues reivindicador de una libertad que ellos siempre defendieron, se hayan puesto a la contra. Esto es increíble. Yo te quería preguntar, Luis María, ¿tú consideras a Ortega y Gasset la inteligencia preclara del siglo XX, ¿no? Te quiero hablar de otro Ortega, de Domingo Ortega, a quien tú conociste, ¿no? Mucho, quizá sí, vi corridas con él. Como uno de los toreros. Y además nos explicaba, a tu padre y a mí, nos explicaba las distintas suertes y lo que se hacía y tal. No como Belmonte, porque también he ido con Belmonte, y Belmonte no decía nada más bien, mal, no decía nada más que adjetivos, así. En cambio, Domingo, desde luego, no, tu padre sabía muchísimo más que yo en todo sentido. Ahora voy a decir una cosa sobre él. Pero Domingo me explicaba la corrida por qué se hacía, y una de las cosas que me enseñó es a mirar a los ojos del toro para saber lo que iba a hacer y cómo embestía al salir al ruedo, cómo embestía a los burladeros. Por ahí él creía que iban a ocurrir las cosas. Déjame que te deslice la pregunta que te quiero hacer. Domingo Ortega se rodeó de una intelectualidad extraordinaria, de Gregorio Marañón, de Ortega y Gasset, de Jiménez Díaz. ¿Qué es lo que lleva a la intelectualidad a alejarse del toreo? Yo no estoy muy seguro que la intelectualidad se haya alejado. Una parte de la intelectualidad, y siempre ha sido así. Mira, estamos hablando ahora de los problemas que tenemos oficiales con los toros, pero voy a decir una cosa que fue terrible. En los años 20 del siglo pasado hubo un periódico, el segundo periódico de España, el primero era la ABC, el segundo era La Vanguardia de Barcelona, el periódico de todos que yo he conocido en el mundo, el periódico que influye más en una ciudad. Ningún periódico ha influido tanto en una ciudad como La Vanguardia en Barcelona. Y entonces eliminó la información sobre los toros y solo daba noticias de los toros cuando había una cogida. Eso ha sido así en La Vanguardia de Barcelona. Por lo tanto, en todas las épocas ha habido ciertas reacciones animalistas, que yo me acuerdo que cuando escribí aquel artículo sobre la pesca del Lucio era una demostración de que los toros es absolutamente, en fin, una delicadeza de trato al animal absoluto en contra de lo que significaba el Lucio. Ganaste el premio Vargas Llosa, sí, ¿no?, de la Fundación sí, Wellington, sí. Exequo con Canito. Sí, es verdad, es verdad. Pero sí quería decir una cosa, ya que hemos hablado de Vicente Zavala. Estando aquí Vicente Zavala hijo, que lo hace maravillosamente, que es uno de los grandes críticos que ha tenido la historia del periodismo español, que hoy, junto con otros muchos que no quiero citar, pero sí quiero hacer una referencia a Rosario Pérez, que escribe sabiamente sobre los toros y bellísimamente en su expresión literaria, ¿no? Y Patricia Navarro, que tú apoyaste tanto en su tiempo de novillera. Era buena novillera, fue buena novillera. Y es muy buena periodista, como jefa de la sección de toros de La Razón. Pero Vicente Zavala tenía una característica, que cuando yo veía las corridas con toreros de envergadura como Gregorio Sánchez o como Bienvenida, como qué tal, siempre decían lo mismo: es igual que nosotros, se entiende lo que es el toro. Porque los que somos aficionados, yo creo que hemos llegado a entender bastante bien a los toreros. A los toros es muy complicado. El toro es un animal impredecible, que solamente a lo mejor cuando hayas visto 5.000 o 6.000 corridas o tienes el talento que tenía Vicente Zavala padre, entendía al animal toro, lo que podía hacer el toro, las deficiencias que podía tener, los retrocesos en la corrida. Era perfecto en eso. Él, por ejemplo, sabía cuando un toro podía coger al torero y se ponía nervioso porque se daba cuenta, no se da cuenta, le va a coger, se daba cuenta de todo eso. Vicente Zavala fue un personaje decisivo
en los toros. Él llevó, de hecho, la tauromaquia en ABC durante muchos años, superando a Gregorio Corrochano, a los distintos críticos que ha tenido ABC. Cito a Gregorio Corrochano por la importancia... Cañabate, sucedió a Cañabate en el 73. Cañabate escribía muy de costumbrista y decía una cosa que les va a divertir a mucho todos sus compañeros. Yo tuve mucha amistad con él y no tengo nada más que decir cosas favorables a Cañabate, pero no tenía muchos amigos. La gente decía, ¿dónde está ese Cañabate? ¿Dónde se mete ese Cañabate? Que en todas partes se mete y en todas partes le dicen, Cañabate, coño, vete. Oye, Luis María, antes hablábamos de la apuesta de los diarios nacionales por la tauromaquia, pero de repente la conquista de una portada en un diario nacional se convierte en algo excepcional. Y contigo era la normalidad. Tú tenías tres portadas a lo largo del año, si no más, pero eran formidables. La de San Isidro, solo con el elemento del toro en la portada del inicio, siempre se daba. Tenías otra que me encantaba, que también era la del 15 de agosto, fiesta grande de San Sebastián, fiesta grande de España, ¿no? Y la del Athletic de Bilbao, que era el único equipo de la Liga que juega con 11 españoles. Sí, eso de la Liga le hacía mucha gracia a la gente, pero es la pura verdad. El único equipo grande que jugaba y juega con 11 españoles, no nos olvidemos de eso. Y no ha bajado nunca a segunda división. Y era un equipo que cuando yo jugaba al fútbol con 15, 16 años, que por cierto fuimos campeones nacionales escolares, el Colegio del Pilar, le ganamos a los catalanes, al Bonanova de Barcelona, pues en esa época la gente era, si vivía en Elche, del Elche y del Athletic de Bilbao, si vivía en Granada, del Granada y del Athletic de Bilbao, si vivía en Oviedo, del Oviedo y del Athletic de Bilbao. Y había una delantera que la llamábamos la delantera de fuego, que fue inolvidable para todas una serie de generaciones, que fue la formada por Iriondo, Venancio, Zarra, Panicio y Gainza. Era impresionante lo que valdrían hoy. Luego en el fútbol entró el dinero y naturalmente los equipos que disponían de dinero, Madrid y Barcelona, se fueron imponiendo. Pero hubo un tiempo en que el Athletic de Bilbao era el primero como campeón de Copa y estaba en segundo lugar como campeón de Liga. Pero lo que te quería decir es que había una normalización en dar portadas de toros, de manera constante, durante el ejercicio de todos los diarios en los que tú has dirigido. Hoy es algo casi excepcional, pese al apoyo de estos tres diarios que se han expuesto aquí con sus directores, ¿no? De una línea editorial preclara, también e innegociable de la tauromaquia, pero se ha convertido en algo que, es la excepción, no la normalidad. Contigo era la normalidad en todos los periódicos. Yo creo que era nada más que el instinto periodístico que había que reflejar la realidad. ¿Cuál es la realidad de España? La realidad de España está en una plaza de toros. Ahí están todas las clases sociales, todos los sectores sociales. Y están todos los sectores sociales vibrando con lo mismo, con un espectáculo de belleza y de valor, que es lo que son los toros. Con toreros que se han destacado más por el valor, toreros que han destacado más por la belleza en el juego taurino. Pero ignorar la significación de los toros en España es no querer entrar en lo que constituye uno de los nervios esenciales de nuestra historia. Luis María, y además tú en ABC, no te digo recordarás porque tú te acuerdas todo, teníamos un premio que era el ABC de Oro. Sí. El ABC de Oro tú lo alternabas con grandes figuras de la cultura, grandes figuras del deporte y también con matadores de toros. Y además siempre tú con una obsesión que tenías, que era fomentar la rivalidad. Sí. Lo trataste de hacer compartiendo el premio de Joselito y Espartaco y así, etcétera, 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 ¿no? O sea, siempre por donde has pasado, todo premio, todo galardón, siempre has intentado que la fiesta esté inmersa intrínsecamente en la cultura de España. Sí, eso... Ya se pueden imaginar todos los que nos están escuchando ahora la enorme tristeza que tengo ya 91 años, una pierna rota y no puedo ir a la plaza porque una de las cosas que pasan en las plazas es que son muy incómodas, hay que subir unos escalones muy altos y no puedo físicamente. Entonces, a veces todavía voy al burladero de los médicos y algunas veces me invita tu hermano y también acudo al burladero ese de la empresa, que hay que subir escalones también. Pero en fin, es una cosa que he hecho absolutamente de menos, porque no es verdad lo de los toros en televisión. Yo no sé lo que piensan muchos de los que están aquí, pero a los toros en televisión se produce un descenso de la emoción, porque no das la sensación de riesgo que cuando está uno en la plaza entienda a los toros. Está aquí José Antonio Sánchez,
que ha normalizado también la información, alumno tuyo, también discípulo tuyo, ¿no? Porque aquí somos unos cuantos discípulos tuyos que han normalizado la información taurina y las retransmisiones taurinas en Telemadrid con un éxito notabilísimo y extraordinario de audiencias, ¿no? Y eso ha hecho muy bien José Antonio Sánchez, porque eso es hacer periodismo, olvidarse de todos esos sectarismos y de todas las posiciones excluyentes de los partidos políticos y qué tal, y hacer aquello que refleja la realidad. El periódico es un espejo que se coloca delante de la sociedad y la refleja, y los toros siguen siendo extraordinariamente importantes en España, y prueba de ello, supongo que me podrás dar el dato exacto, lo que ha ocurrido en el último San Isidro. Ha estado la plaza abarrotada durante... Se ha superado esta temporada en Madrid el 1.000.000 de espectadores, que es un dato histórico, y se ha roto el techo de los 19.000 abonados, que en Madrid pues no se daba desde los años 90, ¿no? Sí. Había un tope antes de la Comunidad de Madrid que lo fijaba en 18.000, pero quitado ese tope se han ido hasta los 19.000. Son datos extraordinarios y sobre todo la aportación y la incorporación de nuevas generaciones de gente joven, ¿no? Antes hablábamos y recordábamos con Vitorino, tampoco lo quiero alargar esto mucho porque tú sabes que las faenas largas al final desembocan en un aviso y no son oportunos, ¿no? De aquella corrida del 19 de julio del 82, del indulto a velador, que presidiste tú como presidente, presidió doña María de las Mercedes, la condesa de Barcelona. Tú organizabas como presidente de la Asociación de la Prensa el indulto de velador, que fue una cosa formidable. Y esto me lleva a preguntarte por la relación de la monarquía y los toros. Y abrir un melón. O sea, hay dos vertientes en la Casa del Rey, es la vertiente más juancarlista y más taurina, y hay otra vertiente que es la del rey Felipe VI y menos taurina. Quería preguntarte abiertamente, la princesa de Asturias, Leonor, ya está en la mayoría de edad, con 20 años, y por lo tanto está en edad de asistir y presidir un festejo taurino. ¿Tú crees que esta situación se dará? No tengo información y no puedo contestar. Estoy seguro que se hará todo lo posible porque ocurra así. La Casa Real no se puede desvincular de los toros. Ha estado a lo largo de los siglos vinculadísima a todos los que han sido las expresiones taurinas, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, y hemos tenido los titulares de la Casa Real como Alfonso XII, Alfonso XIII, don Juan de Borbón, que era gran partidario de los toros, su hijo don Juan Carlos, y ahora está la infanta Elena, ¿no?, que también... y además entiende mucho y habla muy bien de toros, y eso hay que hacerlo. Y luego hay un servicio que ha hecho una persona a la fiesta de los toros que a mí me gustaría comentarla con todos ustedes. La reina Victoria Eugenia era inglesa, como tenía un gran sentido de la realeza, desde que vino a España empezó a ir a los toros. Y hubo un momento en que le dijo a Alfonso XIII: yo no puedo seguir yendo a los toros si nos encontramos en la plaza con 6 o 8 caballos destripados. Hay que evitar que eso sea así, porque me ha convencido los toros, me ha convencido la belleza de los toros, y no me convence el que puedan caer los caballos. Y entonces se implantó el peto. Es decir, a la reina Victoria se le debe el hecho de que Primo de Rivera, en el año 28, dijera: pues muy bien, vamos a establecer una fórmula para que el caballo no sufra lo que estaba sufriendo hasta entonces. Yo tengo ahora mi idea de la única cosa, porque los toros tienen una extraordinaria perfección, todo lo que sea tocarlos o qué tal hay que andar con mucho cuidado. Yo entraría un poco en reflexionar sobre el descabello. El descabello es lo que lleva a las televisiones de toda Europa sacar al toro agonizando, un muchacho joven que no tiene experiencia, no dice, como decía Ángel Luis Bienvenida, se hace primero un poquito arriba, luego otro poquito abajo y luego en el cerviquillo, en el centro, decía, y cae el toro. Bueno, pues no, de pronto son 10 o 12 veces, y eso es lo que se refleja. No se refleja la belleza de los toros, se refleja la angustia del toro en ese momento del descabello. Hay en estos momentos la posibilidad de hacer un descabello eléctrico, que yo he hablado con algunos toreros y están de acuerdo, aunque naturalmente no se dan cuenta del peligro que eso tiene, porque ese descabello, si se roza, lo roza con un brazo de un hombre y lo mata, por lo tanto hay que entenderlo. Pero tal vez no sería una mala idea el organizar un coloquio nacional en que los aficionados de todas las provincias de España dieran su opinión sobre cómo ven esa parte final, que no forma parte de la corrida en sí mismo, que es el descabello,
y que porque lo importante es la hora de la verdad, que es entrar a matar. Eso lo decide el presidente, es entrar a matar una vez, 2 veces. Si el presidente recuerda que el toro no cae, lo corta y entonces aparece, pues es como el puntillero, al final lo hace el diestro, pero no aporta nada. No aporta nada. Eso yo creo que es una cosa que exige reflexión, porque muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que si no llega a ser por esa actitud de la reina Victoria y de que se eliminase el peto, de que se eliminase los caballos destripados y se estableciera el peto en la corrida de toros, es muy posible que hoy tuviéramos muchas más dificultades de las que tenemos para que continúen los toros. Sin ninguna duda, así sería. Sí. Luis María, yo no quiero entretenerte más porque nos has dedicado, has hecho un esfuerzo tremendo. Te van a dar un aviso. Sí, no, te lo van a dar a ti, que eres el que te extiendes. Pero te quiero agradecer en nombre de todo el sector taurino, de la Fundación Toro de Lidia, de todos los aficionados, tu posicionamiento valiente que has tenido a lo largo de toda tu trayectoria, sin ambajes, para respaldar y fomentar la fiesta de los toros. Te agradezco esas palabras, pero es exactamente al revés. Soy yo el que estoy agradecido a la fiesta de los toros por la cantidad de ratos excepcionales que he pasado viendo los toros. Es un espectáculo de una belleza extraordinaria en todas sus manifestaciones y en todo su color y en toda la explosión de los toros. Para una persona, como me ocurre a mí, que una buena parte de las horas estupendas que he pasado a lo largo de mi vida ha sido viendo los toros y a veces yendo al alanceo de los toros en fincas. Y bueno, tú has sido torilero, era lo que te iba a decir. He sido torilero, sí. Y por lo tanto soy yo la persona que me siento agradecidísimo hacia los toros y tengo la deuda de escribir ese libro, que no sería un libro para españoles, es un libro para que los que vienen y no acaban, les gustan los toros, pero no acaban de entender en qué consiste que se perpetúe una fiesta como la de los toros. Me gustaría escribir ese libro, se titularía El sacrificio de los toros. No, pues yo creo que como el sacrificio Borja Cardelús te lo edita encantado de la vida y el año que viene, en el siguiente congreso, lo presentamos aquí. Sí. Lo único que pido de verdad es una ovación sincera y entregada a Luis María Ansón. Me pongo de pie, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno.